¿Has preguntado cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Nacer de nuevo y el empezar a escudriñar la palabra de Dios es el comienzo de una transformación profunda en todos los aspectos de nuestra vida. Todo lo que aprendo aquí me ayuda para mi vida diaria. Va a transformar nuestras finanzas, va a transformar nuestra vida profesional, nuestra vida familiar, nuestro matrimonio. Me ha enseñado mucho cómo también llevarlo con mi hija. Pero sí nos corresponde escuchar el llamamiento de Romanos 12:2 para descubrir la voluntad de Dios en todas las esferas y aspectos de la vida. Y están todos invitados a hacer el esfuerzo de venir temprano a integrarse. Los invito a que asistan. Que asistan y que participen. Que vayan a dar buenas bendiciones a sus vidas y aprender más. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Reciban un afectuoso saludo de los hermanos del consistorio y de mi familia. Hermanos, estaremos escuchando un preludio a cargo de nuestro hermano Sergio Casina. Continuando con el orden de nuestros servicios, hermanos, tendremos la lectura bíblica que está en el libro de los Salmos, número 133. Y dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Herón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oremos. Señor, en esta tarde entregamos este servicio, dándote gloria, honra y honor, la cual tú mereces, Padre bendito. Gracias porque tú has provisto nuestra vida y lo necesario para que estemos en este momento escuchando de tu palabra, Dios. Reunidos, Padre Santo, cada quien en sus hogares, Padre, pero sabiendo que damos gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Recibe esta ofrenda, Señor, este servicio, y que seas tú el Rey de nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Entonemos el himno número 235, Majestad. Al único Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad. Judas 25. Himno número 235. Gloria
66:2, cantad la gloria de su nombre. Entonemos el himno 395, la gloria de Cristo el Señor cantaré. Himno 395. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Himno número 297, y dice el texto bíblico de Hechos 4:20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué Él vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie puede amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Muy buenas tardes, amados hermanos de Iglesia Betel. Es una bendición poder estar entre ustedes para comunicar, para compartir la palabra del Señor. Y bueno, damos gracias, Señor, porque ya estamos en el último trimestre del 2020. Y por la gracia del Señor, pues ya estamos saliendo, ¿verdad?, adelante a pesar de la contingencia. Y agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos brinda de poder acercarnos a su palabra y escuchar su voz. El día de hoy vamos a meditar en un tema muy importante, basándonos en la epístola a los Hebreos. Es una epístola muy importante de la cual vamos a sacar algunas enseñanzas especiales para nosotros. Con toda seguridad Dios tiene que enseñarnos, Dios tiene que decirnos algo a través de esta palabra del Señor. Entonces yo quisiera que iniciemos con una oración para pedir a Dios Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, nuestro corazón en su palabra. Oremos. Amado Padre, te agradecemos por la oportunidad que tú nos brindas en este día de poder acercarnos a tu palabra. Te rogamos, Señor, que hables en nuestro corazón, que tu palabra sea pertinente, que sea de bendición, Señor, de edificación para tu pueblo, para tu iglesia, y que crezcamos en tu gracia y en tu conocimiento. Háblanos, Señor, dispón nuestro corazón para que tu palabra caiga en buena tierra. Te pido humildemente, Señor, que uses a este siervo inútil como un instrumento y portavoz en tus manos, para que con toda fidelidad transmita el mensaje que tú tienes para con nosotros. Te lo suplicamos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Voy a permitirme dar lectura a los primeros versículos del capítulo 1 y que dice a la letra así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En esta ocasión hablaremos sobre el tema la supremacía de Cristo y vamos a iniciar una serie de mensajes expositivos basados en esta carta a los Hebreos. Y quiero hacer mención brevemente de algunos antecedentes importantes y que debemos conocer en cuanto a la carta a los Hebreos. Esta carta es una carta muy especial, por no decir que es una carta singular. Algunos han puesto en tela de duda la paternidad literaria del apóstol Pablo en cuanto a esta carta, pero muchos otros han estado a favor de ella. Algunos expositores desde los inicios del cristianismo han hecho alusión a esta carta y han presentado algunos temas importantes citando la carta a los Hebreos. Entonces decimos que es una carta muy especial. El trasfondo para poder entender
las enseñanzas del escritor en esta escritura, en esta epístola, necesitamos conocer los antecedentes que están en Deuteronomio, es decir, todo lo que se habla en la carta respecto de los sacrificios, del sistema sacrificial, tiene su fundamento en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Deuteronomio. Así que para poder comprender mejor esta carta, necesitamos ir leyendo alternadamente Deuteronomio y Hebreos, o primero Deuteronomio y después Hebreos, o como ustedes quieran, pero el asunto es que tomemos en cuenta este libro del Antiguo Testamento que nos habla precisamente de los ritos, de los sacrificios y ceremonias, porque es el antecedente de la carta a los Hebreos. Recordemos que la Biblia, las Escrituras, se interpretan a sí mismo, que son un todo, son una unidad. Para poder entender el Nuevo Testamento necesitamos conocer el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces, sí es muy importante que podamos tener un conocimiento completo de las Escrituras. Nuestro primer capítulo de la carta a los Hebreos inicia con la siguiente expresión, donde dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios ha hablado. Esa es la primera declaración que encontramos. El escritor inicia con esta declaración tan importante: Dios habiendo hablado. Y lo ha hecho muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Una de las verdades que expresan esta epístola a los Hebreos es que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Bueno, y de acuerdo con esta declaración, entendemos que Dios se ha comunicado. Él ha comunicado su voluntad, sus propósitos, sus designios, y lo ha hecho de diversas maneras en el Antiguo Testamento. Encontramos que Dios se comunicó de diferentes formas, a través de sueños, visiones, teofanías, que son las manifestaciones de Dios. Dios lo hizo también en forma audible. Esto es maravilloso porque algunos de los personajes del Antiguo Testamento, especialmente los profetas, escucharon la voz audible de Dios, el mensaje de Dios de una forma audible que posteriormente ellos tenían que transmitir. Algunos de los personajes que podemos recordar, por ejemplo, que escucharon audiblemente la voz de Dios: Abraham. Recuerdan ustedes que Dios hizo un pacto con Abraham. Allá en Génesis 12, Dios llamó a Abraham y le habló directamente a él. Posteriormente, otro de los personajes que es reconocido como los padres, los patriarcas en el Antiguo Testamento, fue Jacob, en aquel páramo donde tuvo aquel sueño, aquella visión de la escalera que se apoyaba en la tierra y otra parte en el cielo, y que ángeles ascendían y descendían de allí, y que Jehová estaba en la parte alta. Ese sueño, Jacob recibió la palabra del Señor y la revelación de Dios a través de ese sueño, de esa visión. También recordamos a Moisés en la zarza ardiente que no se consumía. En el Nuevo Testamento podemos recordar al apóstol Pablo, que también escuchó en diferentes oportunidades la voz del Señor. Y Juan, el apóstol, en la isla de Patmos, donde recibió la revelación del Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Nos dice que Juan se encontraba el día domingo, en el día del Señor, en aquella isla, cuando recibió esta preciosa revelación. Entonces, Dios ha hablado, Dios se ha manifestado, Dios se ha comunicado con el ser humano, Dios ha manifestado su voluntad, y lo ha hecho, como dice el pasaje, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahora bien, una de las formas a través de las cuales Dios habló a su pueblo en la época, en un periodo determinado, fue por medio de los profetas. Dice el pasaje que Dios habló a los padres por medio de ellos. ¿Quiénes eran los profetas? Bueno,
Ellos eran hombres escogidos por Dios para hablar al pueblo de Dios. Eran los portadores, heraldos del rey, eran los ungidos para este ministerio tan especial. Ahora yo quiero aquí mencionar que no cualquiera podía ser un portavoz de Dios, solo aquellos que eran escogidos y designados soberanamente por el Dios del cielo y de la tierra, eran pues enviados con el mensaje del Señor. Recordemos que en el Antiguo Testamento hubo también falsos profetas, como en la actualidad también los hay. En los tiempos del Nuevo Testamento el ministerio profético había cesado, aunque recordemos que el apóstol Pablo lo menciona en su carta a los Efesios en el capítulo 4 como uno de los 5 ministerios temporales, o más bien como uno de los ministerios temporales otorgados a la iglesia para capacitar a los santos para la obra del ministerio. En Efesios capítulo 4 versículo 11 se menciona entre otros a los profetas. Recuerde usted que se menciona allí que Dios dio a la iglesia pastores, maestros, evangelistas, apóstoles y profetas, menciona allí. Pero repito, el ministerio profético en el Nuevo Testamento fue un ministerio que fue cesando, que fue pasando. Recuerde que nos dijo nuestro Señor Jesucristo allá en el Evangelio según San Mateo, que el último de los profetas fue Juan el Bautista, como lo señaló la Escritura. De cierto os digo, entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, mas el pequeño en el reino mayor es que el. Mateo 11:11. Recordemos que Juan Bautista fue el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Fue anunciado en el Antiguo Testamento por uno de los profetas que este siervo vendría a preparar el camino del Señor. Es decir, la aparición de Juan el Bautista era en cierta medida un anuncio de que el Mesías y el reino de Dios habían llegado. Y se dice de él también, de Juan Bautista, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que habría de venir. Pero escuchó usted bien, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Quiere decir que el último de los profetas, al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, fue precisamente Juan el Bautista. A partir de allí, el ministerio profético fue cesando. Si recordamos que en el Nuevo Testamento se mencionan algunos profetas, pero ese ministerio tendía a desaparecer. Además, recordemos, hermanos, que en Jesucristo reunió los 3 oficios del Antiguo Testamento. Jesucristo desempeñó los 3 oficios que son profeta, sacerdote y rey. El ministerio profético se cumplió cabalmente en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tal y como lo enseña también el Catecismo Menor de Westminster de la Iglesia Presbiteriana. Pero dice nuestro texto que ahora Dios ha hablado por medio de su Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, versículo 2. Amados hermanos, los creyentes del Nuevo Testamento les tocó y nos tocó también a nosotros, hermanos, vivir los postreros días de los cuales hablaron los profetas del Antiguo Testamento. Una de las expresiones comunes de los profetas en el Antiguo Testamento que hablaban de los tiempos escatológicos. Recordemos que en el Antiguo Testamento también había la escatología. ¿Qué es la escatología? La escatología es la ciencia de los últimos tiempos, de los postreros tiempos. Entonces, en la antigüedad, en el pueblo del Señor, había una expectativa futura, y la expectativa era la del advenimiento del Mesías y del reino del Señor. Recuerden que en el Nuevo Testamento los discípulos preguntaron que si ya era el tiempo, si ya había llegado el tiempo del advenimiento del reino del Señor, y el Señor Jesucristo confirmó que así era. Pero esa expresión, los postreros días, la usaron los profetas en la antigüedad,
estos posteriores días estaban caracterizados o serían caracterizados por una serie de eventos extraordinarios. El más grande de ellos, repito, era el advenimiento del Mesías y de su reino. Los escritores del Nuevo Testamento se dan cuenta de que ellos ya estaban viviendo en los días postreros de los cuales se hablaron en la antigüedad. Esto, por ejemplo, es afirmado de forma definitoria por el apóstol Pedro en su gran sermón, recuerdan ustedes, en el día del Pentecostés, en que cita la profecía de Joel de la siguiente manera. Y dijo Pedro: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ya usted cómo el profeta Joel habló de los postreros días que habrían de venir y que estarían caracterizados por un derramamiento del Espíritu Santo, procediendo al advenimiento del Mesías y del reino del Señor, tal y como sucedió en el Nuevo Testamento. De tal manera que cuando Pedro predica, toma como base la escritura, la profecía de Joel, y dice que eso fue lo que profetizó Joel: en los posteriores días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, las palabras en los posteriores días son una tradición de las palabras hebreas ekarei ken, que literalmente quiere decir después. Al citar Pedro estas palabras y aplicadas al acontecimiento que acababa de tomar lugar, lo que en realidad estaba diciendo es que ya estamos viviendo en los posteriores días. Desde los tiempos de Jesús, hermanos, desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, ya estamos viviendo los posteriores días, o para decirlo de otra manera, estamos ya en los últimos tiempos, en el escatón final. Es cierto que estos últimos tiempos, hermanos, los profetas del Antiguo Testamento lo veían como un único evento, ¿verdad? Pero sin embargo los posteriores tiempos estarían divididos por un intervalo entre la primera y segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los últimos tiempos, y nosotros estamos más cerca que nunca del cumplimiento final de estos eventos que se anunciaron en el Antiguo Testamento. Entonces dice el escritor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y de acuerdo, hermanos, al escritor de la carta a los Hebreos, estos dos versículos que tenemos a continuación nos ofrece una descripción muy completa de la identidad de Cristo. Dios nos ha hablado desde su primer advenimiento de Cristo, desde la venida de Cristo. Ahora nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es la revelación perfecta, completa de Dios, hermanos. Es quien trajo el mensaje del Señor. En la persona de Jesucristo contemplamos, como dijo Juan, la gloria de Dios. Dios se reveló, Dios se manifestó a los hombres a través de su Hijo, quien se describe en este pasaje, dice aquí, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. ¿Qué nos está haciendo el escritor de la carta a los Hebreos en este pasaje? Bueno, nos está describiendo, o nos está dando una descripción muy completa de la identidad de Cristo. ¿Quién es Cristo? Esos versículos responden: en primer lugar, Él es el heredero de todo. Como Hijo de Dios, Jesucristo heredó todo del Padre, el universo, heredó a los elegidos, heredó a la iglesia,
todo lo que es de Dios le pertenece al Hijo, es heredero de todo. Pero además dice que Él es el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios. Por eso decía Juan que vimos su gloria, la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es la imagen misma de su sustancia. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Palabra de Dios, hermanos. La palabra de Cristo es lo que sustenta todo. Es una palabra creadora, es una palabra transformadora, pero también es una palabra sustentadora. Por el poder de la palabra de Cristo se sustenta el universo. Si la palabra de Dios faltara, todo se acabaría, todo cesaría. Pero además dice que Él es quien efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Por eso una de las cosas que el escritor de esta carta afirma es que el ministerio de Cristo fue un ministerio superior a cualquiera de los personajes del Antiguo Testamento, incluso mayor que el ministerio de Moisés. Recordemos que Moisés era tenido por el pueblo del Señor como uno de los grandes, el gran legislador, el gran libertador del pueblo del Señor, era tenido en alta estima. Bueno, Jesucristo es superior a Moisés. Jesucristo es superior a los ritos y sacrificios y ceremonias del Antiguo Testamento, porque Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Aquí es uno de los aspectos que menciona el escritor de esta epístola, hermanos, es que Jesucristo fue el sumo sacerdote por excelencia y el sacrificio que se ofreció para el perdón de nuestros pecados. Por eso el ministerio de Cristo es supremo. Pero además dice que es el que se sentó a la diestra del Padre en las alturas. Qué glorioso el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo, Él se humilló hasta lo sumo, tomó forma de siervo, semejante a los hombres, y fue a la cruz del Calvario a dar su vida por nosotros. Murió, pero al tercer día resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Él se humilló, pero fue exaltado hasta lo sumo, y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios por aquellos que le hemos reconocido como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro Salvador, por aquellos que reconocemos el señorío de Cristo en nuestra vida. Gloria al Señor por Él. Entonces esta epístola, hermanos, se escribió con el propósito de confirmar o fortalecer la fe de los creyentes judíos convertidos al cristianismo, que estaban enfrentando la persecución y que se veían ante la tentación de volver a la seguridad del judaísmo. Recordemos que el cristianismo, hermanos, nunca ha sido una religión popular, ni esperamos que lo sea, hermano. Yo como pastor no me agrado con la idea de que el cristianismo se vuelva algo popular. Pareciera que en los tiempos que estamos viviendo, en esta posmodernidad, el cristianismo se está volviendo algo popular, conocido por la gente, ¿verdad? Pero hay un peligro latente, hermanos, en esta idea, en esta situación que estamos viviendo, y es de rebajar las demandas del Evangelio, rebajar, hermanos, la vida cristiana, las demandas del discipulado. Entonces, en los primeros tiempos de la iglesia primitiva, la iglesia era perseguida, se veían entonces ante la tentación de volver a la seguridad del judaísmo, de los ritos de la religión judía. Esa era la intención, fortalecer a estos hermanos. Recordemos que los romanos en el Nuevo Testamento seguían la política de tolerar la religión de los pueblos conquistados y les concedían cierta libertad para ejercer su religión. Por otra parte, repito, el cristianismo estaba en ciernes y era considerada una secta. Desde sus inicios fue perseguida, tomando en cuenta, hermanos, que su mismo fundador, si se puede decir de alguna manera, que fue Cristo, fue crucificado como un criminal. Recuerde que la cruz
era un lugar de tormento para los criminales de la peor ralea. Era la sentencia de muerte que tenía el Imperio Romano para los que delinquían. Entonces el cristianismo de sus inicios no fue una religión popular. Nuestro autor, entonces, hermanos, se propone demostrar la superioridad de Cristo y del nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Y miren lo que enseña el escritor sagrado, que Jesucristo es superior a los ángeles. Jesucristo es superior al ministerio de Moisés. Jesucristo es superior a los ritos, a las ceremonias del Antiguo Testamento. Jesucristo es muy superior incluso a David mismo, el rey que yo creo que fue un prototipo o un tipo de Cristo, el rey David. Y lo primero que encontramos en este primer capítulo es que se menciona que fue superior a los ángeles. Jesucristo, dice el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ya mencioné anteriormente, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, dijo que se le dio a él un nombre que es sobre todo nombre, sobre todo y sobre todos. Es el nombre de Jesús. Y aquí dice que heredó más excelente nombre que ellos, que los ángeles, dice este pasaje. Y aquí es interesante, hermanos, saber que por muy importante que haya sido el ministerio de los ángeles en las Escrituras, sin embargo, ninguno de ellos fue llamado hijo de Dios, ninguno de los ángeles. El ministerio de los ángeles, la angeleología, que estudia precisamente a los ángeles, en ninguna parte de la Biblia encontramos que Dios haya llamado a uno de estos ángeles su hijo. Ni el arcángel Miguel, ni el arcángel Gabriel, que que tenían un rango muy especial, muy elevado, fueron llamados hijos de Dios. ¿Sí? Por eso el versículo dice, versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Es una pregunta retórica, porque la misma pregunta contiene la respuesta, ¿verdad? A nadie, a ninguno de ellos, ¿no es cierto? A ninguno de ellos ha honrado Dios o le ha otorgado, por otra parte, su reino. Vea usted lo que dice el versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Al Hijo le ha sido otorgado el reino, le ha sido otorgado el cetro, que es un cetro de equidad, el cetro de tu reino, versículo 8. A ninguno de estos ángeles es llamado Señor y Creador eterno, versículo 10 al 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Jesucristo es Señor de la creación, es el Creador eterno que existe eternamente. Ninguno de los ángeles le ha sido dada esta honra más que a Él. Y a ninguno de ellos se le ha dicho, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Versículos 13 y 14. Y con esto concluimos en esta parte que solamente Jesucristo fue honrado de esta forma. Él es el único que está sentado a la diestra del Padre, exaltado sobre todo y todos, y a Él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios, hermanos, por esto. Gloria al Señor si tú has reconocido ya a Cristo como tu Señor, como tu Salvador. Voluntariamente le has entregado tu vida y has reconocido el señorío de Cristo en tu vida. Gloria al Señor por ello. Porque ¿sabe una cosa, hermano? Va a llegar un día en que todos los seres creados, los seres humanos, habrán de reconocer el señorío de Cristo, aún a pesar de ellos. Toda rodilla se doblará aunque no quieran.
porque Dios va a dominar todo poder, todo principado, toda potestad. Entonces concluye en esta primera sección argumentando en que Cristo, el ministerio de Cristo es superior al de los ángeles. Es cierto, ellos tienen un ministerio muy importante, pero vean lo que dice en el versículo 14: solo son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Qué glorioso es esto, hermano. Qué glorioso es esto, porque los hijos de Dios tenemos un privilegio de saber que aún los ángeles nos sirven. Fueron creados para nuestro servicio, para ayudarnos, dice aquí, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Gloria al Señor, hermanos, porque como hijos de Dios tenemos grandes privilegios, grandes bendiciones que el Señor nos ha otorgado. Entonces, repito, por muy importante que haya sido el ministerio de los ángeles, que lo fue, o que lo es, o lo sigue siendo, sin embargo, Cristo es superior a ellos en todos los sentidos, desde cualquier punto de vista que nosotros lo veamos. Pero aquí es donde introduce, después de esta parte en el que presenta a Cristo como superior al ministerio de los ángeles, la primera de las exhortaciones. Versículo posterior, en el capítulo siguiente, hermanos, de esta carta a los Hebreos, dice aquí en el capítulo 2: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, escuche bien, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? La exhortación que el escritor de esta carta hace a los lectores de su tiempo es muy fuerte, y era necesario que el escritor hablara a estos hermanos, a esta iglesia, de esa manera tan fuerte. Es decir, en virtud de todo lo anterior, de todo lo que Cristo ha hecho, dice el apóstol, el escritor, que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amados hermanos, y esto no significa que la salvación sea por obras, no. La salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Pero lo que sí significa es que tenemos una responsabilidad de guardar nuestra salvación, de cuidar nuestra salvación. Y esta exhortación es muy similar también a la que hizo Pablo a los filipenses en su carta en el capítulo 2. Ambas exhortaciones hablan de apreciar de la salvación del Señor. Mire usted lo que dijo Pablo en el capítulo 2 de la carta a los filipenses: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vean ustedes el énfasis tan fuerte que el apóstol Pablo hace ahora a los hermanos filipenses en cuanto a que ellos deben estar ocupados en algo muy importante. ¿En qué deben ocuparse? Ocupados en vuestra salvación, y mire cómo deben hacerlo: con temor y con temblor. Yo ya mencioné, hermanos, que la salvación no es por obras, es por la gracia de Dios. La salvación es por gracia, por medio del arrepentimiento y de la fe en el Señor Jesucristo. Esto es claro en las Escrituras. Sin embargo, podemos notar que aunque la salvación que hemos recibido por gracia, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar de ella. Es decir, debemos ser diligentes, no descuidar una salvación tan grande, no ser negligentes en cuanto a la salvación. La palabra del escritor a los hebreos dice que debemos ser más diligentes
en cuanto a las cosas que hemos oído de la palabra de Dios, del Evangelio, de sus mandamientos, de sus enseñanzas, debemos ser más diligentes, no descuidados. Amados hermanos, por alguna razón el pueblo del Antiguo Testamento no pudieron entrar a la tierra prometida, aunque tenían la promesa, hermanos. ¿Y sabe usted por qué no entraron a la tierra prometida? Aunque tuvieron la palabra, escucharon la palabra de Dios, pero no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron y por no haber obedecido la palabra del Señor. Entonces, ¿qué dice Pablo? Debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. Y la pregunta aquí, entonces, obligada es: ¿cómo cuidamos de nuestra salvación? Mire, hermano, cuando hablamos de que la salvación es por gracia, entendemos que esta palabra gracia significa don inmerecido. La salvación es un regalo de Dios para aquellos que han procedido o que hemos procedido al arrepentimiento y a la fe del Hijo de Dios. Somos salvos por gracia, dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8. Pero escuche bien, esta gracia no es una gracia barata. Para nada es una gracia barata, porque costó la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El precio que Él tuvo que pagar por nuestra salvación fue muy caro, fue muy alto. Su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, la preciosa sangre del Hijo de Dios, como bien declaró el apóstol Pedro escribiendo en su carta: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero escuche bien esa expresión del apóstol Pedro: con la sangre preciosa de Cristo. Y preciosa no quiere decir solamente que es bonita, hermosa, no, sino que es costosa, muy cara. El precio de nuestra salvación, queridos hermanos, el que seamos llamados hijos de Dios, el que nuestros pecados hayan sido perdonados, el que tengamos la vida eterna, le costó al Hijo de Dios su sangre que derramó en la cruz del Calvario, y que fue una sangre preciosa. Amados hermanos, esto entonces significa que nuestra salvación tuvo que pagar Cristo un precio muy alto. No lo pagamos nosotros, no lo pagaste tú ni yo, ¿verdad? Porque nadie puede pagar por sí mismo la salvación. La pagó el Hijo de Dios. Por lo tanto, debemos valorarla, debemos apreciarla o aquilatar esta salvación que nos ha sido dado. Porque dice Pablo: ¿cómo vamos a menospreciar una salvación tan grande? Y ya concluyendo, ¿cómo manifestamos que verdaderamente apreciamos nuestra salvación, hermanos? Porque esa es la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cómo manifiesto yo que valoro lo que Cristo ha hecho por mí, la salvación que me ha otorgado? Permítame ilustrarla con un ejemplo de la Biblia, un ejemplo de uno de los personajes que no apreció lo que le fue otorgado por gracia de Dios también. Usted conoce el caso de Esaú, que recibió la primogenitura por gracia del Señor. Y como dice la palabra de Dios que Esaú menospreció su primogenitura. En el libro de Génesis capítulo 25 leemos las siguientes palabras del escritor cuando dice que Esaú vendió su primogenitura. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí que yo voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Ahora escuche lo que dice el siguiente versículo 34.
Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Fíjese qué tremendo. Este texto es un paralelo muy importante, ¿verdad? Que podemos tomarlo como una analogía de lo que puede suceder o de lo que está sucediendo en muchos en este día respecto de nuestra salvación. Esaú recibió por la gracia de Dios este privilegio de ser el primogénito. Ser el primogénito equivalía a tener ciertos privilegios. La bendición espiritual, hermanos, le pertenecía al primogénito y muchas cosas más por ser este primogénito. Pero ¿qué dice la palabra? Esaú vendió su primogenitura a su hermano Jacob. Es cierto que Jacob fue un usurpador, un tramposo, con artimañas, ¿verdad? Aprovechó la oportunidad, fue un oportunista, pero Esaú no aquilató, no valoró lo que tenía. En el Nuevo Testamento encontramos las palabras de Pablo respecto de un discípulo que había caminado con él en el ministerio, en las misiones también, había estado en el reino del Señor y llegó un momento en que se apartó. Entonces dijo el apóstol Pablo respecto de este discípulo que lo había acompañado durante algún tiempo en el ministerio, que había gozado, que había disfrutado de los privilegios de ser un hijo de Dios, un siervo del Señor, acompañando a Pablo, el apóstol de los apóstoles, y dijo respecto de él: Demas me ha desamparado amando a este mundo. Qué tremendo, hermanos, y qué trágicas las palabras del apóstol Pablo respecto de este discípulo del Señor, que durante algún tiempo, repito, caminó con el apóstol Pablo en las misiones, en el ministerio, pero ahora lo había desamparado amando a este mundo. Y hermanos, ¿no es cierto que a veces amamos más al mundo y lo que hay en el mundo que a Dios mismo, que el reino del Señor? ¿No es cierto que a veces, hermanos, anteponemos las cosas de esta vida, de este mundo, las cosas materiales, las cosas transitorias, al reino del Señor, cuando debería ser lo contrario? ¿No dijo el Señor Jesucristo que debemos poner en primer lugar su reino y su justicia, que todas las demás cosas vendrán por añadidura? Recientemente, pues ya estando en este segundo periodo de ministerio en Monte Oret, me llevé una sorpresa muy triste. Hermanos que yo pensaba que habían cambiado en mi primer ministerio, por allá por el 93, 94, pues conocí a algunos hermanos que no eran muy constantes en la obra del Señor. Después de muchos años de regresar, estos hermanos volvieron nuevamente a Monte Oret y yo tenía buenas expectativas de ellos. Yo dije, quizá ya cambiaron, ya hay un mayor compromiso, una mayor entrega de ellos al Señor, mayor servicio al Señor, pero resulta que no es así. Tantos años pasaron y estos hermanos, esta familia, siguen igual, inconstantes, dándole mayor valor a las cosas de esta vida, anteponiendo las cosas de esta vida al reino del Señor. Hermanos, qué trágico. ¿Y qué está enseñando o qué está demostrando esa actitud? Pues que no se ama a Dios como se debe amar, sobre todas las cosas, sobre todas las personas. El amor que debemos profesar a Dios y a Jesucristo es un amor supremo. Debemos amarle sobre todas las cosas, sobre todos los afectos personales, pero no es así. Y de esa manera demostramos que no amamos a Dios y demostramos que estamos menospreciando una salvación tan grande. Por algo dijo el apóstol Juan, escribiendo en su primera carta: hijitos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esa es la trágica realidad de la iglesia hoy en día. Amamos más el mundo y las cosas que están en el mundo que el reino de Dios y que a Dios mismo. Por
Por mucho que digamos que amamos a Dios, porque palabras sobran, ¿no? Ah, sí, cuánto amo a Dios, ¿verdad? Decía una persona con la que yo estaba compartiendo en cierta ocasión, hace años, del Evangelio, ¿verdad? Me impresionó con esa expresión: yo estoy enamorada de Cristo. Ah, qué impresionante se oye eso y qué piadoso. Pero lo que demuestra que amamos a Dios, que amamos su reino, que amamos su voluntad, que apreciamos una salvación tan grande, no son nuestras palabras, sino nuestros hechos, nuestras acciones, amados hermanos. Lo que hacemos es lo que demuestra que realmente amamos a Dios, su obra, su voluntad, su palabra, su salvación, no nuestras palabras. A veces nos sucede lo que aquel enamorado, ¿verdad?, que andaba de novio y le escribió una carta a su novia y le decía, Rosa, por ti soy capaz de cruzar los 7 mares, por ti soy capaz de enfrentar gigantes, de atravesar desiertos, de enfrentar hostilidades, por ti soy capaz de todo. Qué impresionante. Abajo de la carta puso postdata: el domingo, si no llueve, voy a verte. ¿Qué le parece? Esto nos puede parecer cómico, pero es la realidad de la iglesia hoy en día. Nuestros hechos muchas veces contradicen lo que decimos ser, pero ¿realmente apreciamos la salvación de Dios? ¿Realmente valoramos lo que Cristo ha hecho por nosotros? Permíteme terminar con esta exhortación del escritor de la carta a los Hebreos. En el capítulo 10, versículo 26, dice así: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Escuche bien: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos lo que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Cuando yo recién convertido leí esta expresión, me horroricé, me espanté, ¿verdad? Porque es una admonición, una imprecación muy fuerte, son palabras muy fuertes al pueblo del Señor. Y yo decía, ¿a qué pecado se refiere, verdad? Fíjese bien, no se refiere a cualquier otro tipo de pecado. ¿Sabe a cuál pecado se refiere? A menospreciar la salvación de Dios. Y menospreciar la salvación de Dios significa menospreciar la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario a favor nuestro, viviendo una vida de pecado. Al pecado que se refiere aquí el escritor de la carta es al pecado de la apostasía, de apartarse del camino del Señor y menospreciar la gracia del Señor. Por eso dice aquí: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Apartarse del camino del Señor, del Evangelio, equivale a pisotear al Hijo de Dios. No podemos pisotearlo, o a tener por inmunda la sangre de Cristo. ¿Valoramos lo que Cristo ha hecho por nosotros? Si decimos que sí, amados hermanos, demostrémoslo con una vida de santidad, con una vida de entrega, de consagración, de servicio, anteponiendo a cualquier otra cosa la voluntad del Señor sobre todas las cosas, amando a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y sirviéndole a Él, porque Él es digno de ser servido, honrado y glorificado a través de nuestra vida. Consagremos nuestra vida y vivamos para la gloria de Él. Oremos para dar gracias a Dios por su palabra. Señor, muchas gracias por tu bendita palabra, Señor, por esta exhortación tan clara y tan fuerte que encontramos
en tu Evangelio. Gracias por el escritor de la carta a los Hebreos, porque a través de ella, Señor, mueve las fibras más íntimas de nuestro corazón. Porque tu palabra es como un espejo que revela nuestra realidad, que revela la realidad espiritual de la iglesia, la realidad espiritual del creyente cuando no vive para tu gloria, cuando no valoramos, cuando no aquilatamos una salvación tan grande. Padre, ten misericordia de tu iglesia, ten misericordia de nosotros y tu Espíritu Santo, Señor, obrando poderosamente en nuestros corazones y tu palabra nos convenza de nuestra necesidad de ti, Señor, de nuestra realidad espiritual, para que vengamos rendidos a tus pies, Señor, reconociendo tu majestad, tu grandeza, tu señorío, y al mismo tiempo reconociendo nuestra bajeza, reconociendo nuestra condición y pobreza espiritual, y pidiéndote, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Padre bendito. En el nombre de Jesús, bendice tu palabra, y gracias, Señor, porque tu palabra cumplirá el propósito para el cual la has enviado. Lo pedimos todo, Señor, humildemente, en el nombre de Cristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Entonemos el himno número 592. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Himno número 592. Continuando con el orden de nuestro servicio, a continuación será el ofertorio. En nuestras pantallas aparecerán los números de cuenta para poder hacer transferencias o los depósitos conforme ustedes lleven gusto. Tendremos una cita bíblica que se encuentra en el libro de Malaquías 3:10, que dice así: traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme. Ahora en esto dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios les bendiga, hermanos. Oremos. Padre, en esta hora te pedimos que bendigas las ofrendas que serán depositadas. Te pido que bendigas, Padre, la vida de cada una de las personas que lleven gusto a hacerlo, Padre, conforme has puesto en su corazón, Dios. Que sean bien administradas y que sean llevadas conforme a tu voluntad, Padre. Bendice los trabajos, bendice el sustento, Señor, de cada hogar, Señor, que esté viendo o escuchando esta palabra, Dios. Sé tú con ellos en salud,
en la alimentación que necesitan, Señor, en el vestido, en el calzado, en sus trabajos, Dios. Sé tú con cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonamos el himno 437, Dadores Alegres. Pues amados hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo precioso de comunión que Dios nos ha concedido. Gracias a Dios por su presencia, por su Espíritu Santo, por su palabra. Y nos despedimos con las palabras del escritor de la carta a los Hebreos, capítulo 13 y versículo 20, que dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, te damos por todas tus bendiciones, por tu presencia, por tu palabra, por tu Espíritu Santo obrando en tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.